Hola, buenas tardes. Estamos hoy otra vez aquí en el ciclo de conferencias en torno a la exposición de sexo en época romana. Hoy nos va a hablar Joaquín Ruiz de Arbulo, que es catedrático de Arqueología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, investigador del Institut Català d'Arqueologia Clàssica. También es una persona preocupada por el patrimonio arqueológico y ha sido miembro del taller Escuela de Arqueología del Ayuntamiento de Tarragona. Participa muy activamente en Tarraco Viva y es vocal de la Comissió Assessora del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Cataluña. Yo quería sobre todo resaltar la larga amistad que nos une ya desde hace muchos años, sobre todo en los años 90, en una etapa en la que sobre todo él trabajaba mucho en el periodo ibérico, que es el que yo trabajo, en el proyecto, bueno, el poblado del Mas Castellar de Pontós, y hablando sobre todo del papel de los santuarios, del comercio marítimo, de todos temas aquellos que nos interesaban y que nos puso que desde hace ya pues casi más de 20 años, no, y 30. Y ha trabajado desde la época arcaica hasta la época romana. Pero desde luego es en la época romana donde él ha centrado su vida profesional en torno a las ciudades, sobre todo de Emporion, de Tarraco, también de Rodas, y nos ha hablado de capitolios, de foros, de teatros, de murallas, de templos, de dioses, de territorio. En definitiva, hoy es reconocido como el mejor especialista y el experto a nivel peninsular de la arquitectura urbana romana, pero no solo desde el punto de vista de la arquitectura en el sentido estricto, sino desde su vertiente más social y económica. Participa, por supuesto, en numerosos proyectos de investigación y en la actualidad está coordinando el proyecto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre Roma, les capitals provincial y la ciudad de Hispania. Lógicamente, como fruto de toda esta trayectoria, investigador es autor y coautor de más de 30 libros y de numerosos artículos en revistas especializadas científicas. Pero además, y un poco más en relación con el tema que hoy nos ocupa, ha participado en proyectos de investigación en Roma, en Ostia y en Pompeya, y es un gran conocedor de esta última ciudad. Yo quería resaltar un artículo que hace en la revista, que hizo en el 2015 en la revista de Desperta Ferro, que estaba dedicado a los bajos fondos de Roma, en donde tenía un artículo que se dedicaba a camas de obra, el negocio de sexo en Pompeya. Y precisamente de ese tema tan interesante, tan novedoso y que despierta tanta expectación, es de lo que nos va a hablar esta tarde Joaquín Ruiz de Arbulo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, lo primero de todo. Como decía la doctora Bonet, Elena, el siglo pasado, un día del siglo pasado, aparecieron, yo estaba entonces en la Universidad de Lérida, aparecieron ella y su compañera Consuelo Mata, y nos hicieron ver los íberos con mayúsculas. Yo trabajaba Mundo Íbero en Cataluña son unos íberos poquita cosa, por así llamarlo, y ellas vinieron y nos hablaron de cómo se estaba estudiando la Edetania, la Contestania, con las nuevas formas de entender los estudios arqueológicos. Hoy hablamos de arqueología del paisaje, hablamos de estudios funcionales de los yacimientos, temas que ya son habituales, pero que entonces no lo eran. Y sobre todo con estos yacimientos tan impresionantes que tienen ustedes en esta comunidad valenciana, fue algo que me marcó, por decirlo de alguna forma. Y todavía más cuando años después pude ver yacimientos como la Bastilla del Salcuses y dije, madre de Dios, esto era Hollywood. Algo parecido nos pasa a todos cuando vamos a Italia, los que nos dedicamos al mundo clásico, y descubrimos aquellos grandes yacimientos. Vengo a hablarles a ustedes de Pompeya también con un poco de pudor, porque en la sala, aquí sentado soy cómodamente, pues veo a Albert Rivera, veo al profesor José Luis Jiménez y a su mujer, con los cuales compartí muchos de los que ahora un poco les voy a explicar, trabajando en una caupona pompeyana. Albert Rivera, como todos ustedes saben, es el que ahora representa de alguna forma al Estado español en el mantenimiento de programas de investigaciones estables. Hay otros compañeros que también están haciendo, pero ninguno tiene la trayectoria. Yo ahora, cuando voy a Pompeya, siempre suelo decir que soy amigo del profesor Rivera, y siempre los bedeles te dejan entrar con una sonrisa. Y por eso hoy vamos a entrar en esta Pompeya, que vamos a introducirla un poco para no entrar directamente en el tema unido a esta exposición.
Como van a ver, yo les voy a hablar de prostitución, lo cual queda así como un poco vasto, ¿para qué lo vamos a negar? Y más un día como hoy, que es miércoles de ceniza, mi señora me ha dicho, pero no te da vergüenza. Y yo, pero por Dios, era el programa, no era culpa mía, también juega el Valencia-Madrid, yo tampoco lo sabía. En fin, son estas casualidades que llevaremos lo mejor posible. Situémonos, estamos en una zona privilegiada por esa montaña que ven al fondo, que es el Vesubio, un volcán. Los volcanes son muy malos, pero solo cuando explotan. Cuando no explotan, la tierra volcánica es una tierra riquísima a nivel de cultivos, y eso hace que desde siempre la gente se situó, quiso vivir a los pies del volcán. Uno siempre piensa, qué tontos estos pompeyanos, ¿no? ¿Por qué ponerse a vivir a los pies de un volcán? ¿Que eran tontos? Bueno, Nápoles hoy es una conurbación de 1,5 millones de personas, a los pies del mismo volcán. Es decir, que esta posibilidad siempre sigue existiendo. Esto es una vista de Google Earth del Golfo de Nápoles. Los romanos le llamaban la Bahía del Lujo, un sitio, como les digo, privilegiado a nivel de la riqueza agrícola, pero también de su riqueza pesquera y de su situación geográfica. Esas dos islas, la isla de Ischia, una isla de fuentes termales que todavía hoy pues pueden ver. La cancillera Merkel es muy aficionada a irse con su marido a tomar los baños ahí. La isla de Capri, otro de los elementos que tenemos en nuestras fantasías de ver cómo viven los ricos. Capri es uno de esos lugares, como la costa malfitana, que es esta costa del sur, películas en blanco y negro de los años 50 y 60, esa Nápoles que tendríamos situada aquí, y el recuadro nos sitúa Pompeya. Aquí el Vesubio es perfectamente definible. Esto es el Vesubio, un volcán. La idea que cualquiera de nosotros, cuando somos niños y nos enseñan lo que es un volcán, pues esta es la imagen: un cráter, un agujero tremendo y un caminito que sube hasta arriba. Los seres humanos incluso hoy seguimos siendo un pelín tontos. En lugar de alejarnos del volcán, no, vamos como turistas, y nos pegamos la andada tan felices para subir arriba de todo a mirar la caldera. Y cuando ya estás arriba, mirando la caldera, dices, uy, 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 ¿y ese humo que sale por ahí? ¿Y qué está pasando? Bueno, pues que el Vesubio es un volcán activo, como lo son todos los volcanes de una u otra forma. Claro, esto, si lo ves un día cualquiera, pues no pasa nada, pero les puedo asegurar que cuando estás arriba, vean esos puntitos que se ven, es gente dando las vueltas, y cuando ves esas fumarolas, dices, ay, 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 que parece que esto se mueve o no. El Vesubio avisa. Cuando estábamos trabajando en Pompeya, el Vesubio nunca se ve, siempre hay como unas nubes que tapan la parte superior, y lo mismo, subes al Vesubio pensando que vas a tener unas vistas preciosas y nunca ves nada. Hay como una niebla permanente que es la consecuencia de la reacción geológica del calor que todavía hoy desprende la montaña. Pero el Vesubio no es más que uno más de los volcanes de esta zona. Como les digo, los volcanes solo son malos cuando explotan. Los volcanes son una lógica geológica unidos a unas menas de diferentes metales que provocan, por ejemplo, aguas con contenidos muy positivos. Esta es la zona de Bacoli, de Miseno, famosa por sus aguas termales, y cuando uno se pasea, normalmente estas imágenes de Google Earth te ayudan a verlo, al natural tú no lo ves. Llegas, eso sí, al lago Averno, que era un lago que era la entrada a los infiernos, sencillamente porque las aves no pasaban por encima, porque todavía tenía vapores sulfurosos, y cuando te llevan alegremente como turista a la Solfatara, donde ves que esta actividad todavía continúa. Pero como estamos todos tan locos, pues aquí hay un camping, porque esto huele a huevos podridos con un olor insoportable, pero se ve que va muy bien para la piel, con lo cual todo el mundo va aquí feliz y contento a hacerse sus subcuentos de tierras en la Solfatara de Pozzuoli. Esta es la consecuencia de vivir en un terreno volcánico. La vegetación es exuberante. En la Campania te comes una oliva, te das el piñol, y 3 años después hay un olivo que comienza a nacer. Es una auténtica locura. De forma que uno de los grandes problemas de Pompeya es el mantenimiento, ya no la excavación, sino exclusivamente el mantenimiento. Pero no hagan caso de los periódicos. De vez en cuando verán una noticia: ¡ay, qué vergüenza! Se está cayendo Pompeya. Vamos a ver. Estamos en una zona de terremotos, en una zona volcánica, y Pompeya es una inmensa ruina. Pues ¿cómo quieren que de vez en cuando no se caiga algún muro? Pero entonces, noticia en los periódicos. ¿Por qué tanta noticia? Porque esto sirve a nuestros compañeros de Pompeya para sacar más recursos del Estado para mantener el yacimiento. Esto, ahora yo lo cuento en broma, pero no vayan a Pompeya ahora en estos momentos, se lo desaconsejo. UNESCO amenazó al Estado italiano que si no invertían en Pompeya les iban a quitar el patrimonio de la humanidad, y han hecho una historia muy napolitana. Lo han vallado todo, lo han llenado todo de vallas,
vallas y parece que todo el yacimiento se está trabajando, pero no, están trabajando en 3 sitios, pero está todo vallado. Entonces es muy humillante. Tú llegas a Pompeya, pagas tu entrada, vas, y claro, no es lo mismo pasear por una calle de Pompeya maravillosa que no entrar entre vallas. Por lo tanto, consejo a navegantes, espérense un par de años para ir a Pompeya. Esta es la imagen de la ciudad, presidida por el Vesubio, en un día de invierno. El Vesubio es un monte importante, alto, y en invierno está nevado. Por lo tanto, en la Campania ahora, en febrero, hace un frío impresionante. Uno piensa, va a Nápoles, un tiempo estupendo, como aquí. No, no, no. Un frío de narices, se lo puedo asegurar, sobre todo cuando el viento baja de la montaña. En verano la situación es diversa, pero ya ven cómo realmente el Vesubio era el monte que presidía la vida de la ciudad. Esta es una imagen desde el Foro de Pompeya. Todos tenían la montaña, pero ¿y cómo era el Vesubio? Pues les voy a enseñar una pintura de un larario pompeyano. Es una pintura que dibuja cómo era el Vesubio en la antigüedad. Y van a ver qué cosa tan curiosa. Vean cómo era el Vesubio. Nada que ver con esta montaña que estamos viendo. Vean que, para empezar, aunque se trata de un simple dibujito, el dibujante lo ha llenado de bosques, la montaña está llena de árboles que suben hacia arriba, en la parte baja está toda llena de viñas emparradas. En Italia las viñas no es como aquí en el Levante o Cataluña o en zonas de piedra en las cuales nuestras cepas son cepas bajas, es como en Galicia o en nuestras regiones del norte, son cepas emparradas, cepas altas, las uvas se hacen siempre con cepas, y esta es una imagen de Baco, del dios del vino, porque el vino de zonas volcánicas, pues saben ustedes, tiene unas características especiales. Pues bien, ¿qué le falta a esa montaña dibujada en el siglo I respecto a la montaña actual? ¿Qué ha pasado? Muy sencillo. Un día determinado, que lo conocemos, la hora y el día, el 24 de agosto del 79, el Vesubio literalmente explotó. Toda esa montaña que falta, imagínense, fue una explosión, de forma que el Vesubio subió cientos de kilómetros hacia la estratosfera, subieron las cenizas y luego volvieron a bajar. Tenemos un testigo excepcional que fue Plinio, el gran naturalista, el autor de esa historia natural que todos de alguna forma hemos conocido. Estaba en Miseno, era el jefe de aquellos momentos, el almirante de la base naval, y le llamaron, mire qué está pasando. Y desde allí, su sobrino Plinio el joven nos narra el acontecimiento. Vieron que el Vesubio algo estaba pasando con él. Lo que vieron fue esto, fue el resultado de esa explosión. Los materiales volvían a bajar. Desde la estratosfera iban bajando la lluvia de esa montaña hecha añicos. Esto es una imagen de la penúltima erupción del Vesubio documentada. Estamos en el 1872, siglo XIX, y pueden hacer en este caso era una pequeñísima erupción. Y vean, está tomada también desde Miseno, para hacernos una idea de lo que vio Plinio. Esta es la última documentada, marzo del 44, los americanos acababan de desembarcar, apenas tuvo repercusión porque había otros problemas mayores en Europa en aquellos momentos, pero como ven, nos explica el porqué. Vean cómo toda esa ceniza no viene hacia el mar, sino que va bajando, porque los vientos dominantes son de nor-noreste, hacia la zona donde estaba Pompeya. ¿Qué provocó esta gran explosión? Pues provocó que Pompeya no fue cubierta por la lava, que es lo que vemos en las películas con una erupción volcánica, sino que fue literalmente, cayó una lluvia de lapili. El lapili es esto que ven aquí, es piedra pómez, piedra volcánica. Muy graciosa cuando es pequeñita, pero si te da un bloque un poco más grande, ya duele un poco más. La gente se asustó y lo que hizo fue echar a correr. Todos salieron corriendo con lo opuesto. Pero la naturaleza es muchas veces incomprensible en su crueldad. ¿Qué ocurrió? Que después de esta lluvia de lapili se paró, volvió la paz. Claro, la gente que hizo, pues volver a casa, el que se había ido sin nada, pues a buscar a la abuela que se la habían dejado, el dinero, algo de ropa, y cuando volvieron a casa y pasaron, bueno, ya pasó lo peor, la gente creía que había sido un terremoto, la palabra erupción volcánica no existía en latín. Nunca los romanos habían visto una erupción volcánica, por lo tanto no sabían lo que era, creían que había sido un terremoto más. Y aquí viene la segunda parte que han estudiado los geólogos en época moderna. Se llama el fenómeno de las surges. En realidad, después de esta parada de la erupción, el agua del mar entró en la caldera volcánica, reaccionó con los gases de azufre y se provocó algo parecido a un tsunami de cenizas.
Cuando ustedes saben, cuando hay un incendio, la gente normalmente no muere, algunos sí pobres, desgraciados, de quemado. No, en los incendios, lo peligroso, en los aviones, ya saben que siempre te ponen, si hay un incendio, ¿qué tienen que hacer? Arrastrarse, porque lo malo de los incendios es que respiras las cenizas. Al respirar las cenizas se tapan los bronquios y falleces de asfixia. Y esto es lo que pasó en Pompeya. Imagínense una lluvia, no una lluvia, una nube de cenizas desplazándose a 70 kilómetros por hora que trepó las murallas, cubrió todas las calles y ocasionó la muerte de todo ser vivo en Pompeya. A continuación continuó la lluvia de la Pili hasta que finalmente la ciudad quedó absolutamente enterrada. ¿Qué consecuencias produjo esto? Pompeya, Estabias y Herculano desaparecieron. Quedaron en el olvido durante siglos hasta que por casualidad, siglo XVII, siglo XVIII, son otra vez descubiertas y comienzan a excavarse, primero buscándose tesoros en Herculano, porque la corte, el palacio de Portici estaba al lado, pero vean la maravilla que es excavar en Pompeya. Claro, tú te encuentras los tejados, o sea, puedes excavar literalmente la casa desde el tejado con todo in situ, pero ¿cuál era el problema? Que todos estos elementos están porque están cogidos por esa trama de la Pili. Si yo quito el lapili, ¿qué ocurrirá? Pues que esos elementos se irán cayendo. Claro, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, los tejados importaban poco. Lo que querían era llegar abajo, ver pavimentos de mosaico, encontrar pinturas. Y comienza esa etapa, esos siglos de búsqueda apasionada de antigüedades que ocasionó la gran revolución europea. Como saben, el siglo XIX, que le llamamos es la época de historia del arte del neoclásico, en buena parte ese neoclásico viene influido por la importancia fundamental que tuvo este tipo de hallazgos. Los lapili los vas quitando literalmente con la mano, puedes excavar con la mano, Pompeya, bueno, ahora probablemente Albert me diría, bueno, no es para tanto, y te vas encontrando los objetos o imágenes preciosas como esta, perfectamente conservados. Lo más extraordinario y lo que más provocó la emoción de cualquier persona sensible desde el 17 en adelante es la extraordinario estado de conservación de las pinturas. Las pinturas al fresco y al temple se conservan intactas con los colores que parece que las hicieron ayer. De forma que, bueno, esto fue un auténtico pasión, sobre todo porque documentaban estas pinturas todos esos mitos, sobre todo griegos, que los niños ricos y niñas ricas europeas estudiaban cuando estudiaban griego y latín en las escuelas. Y aquí tenemos pues ese Heracliscos, ese Hércules niño, que le manda a las serpientes y él las estrangula con sus propias manos y el rey dice, ay, 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 que este hijo parece que no es mío, que parece hijo de un dios. Bueno, todas estas historias narradas tal como se veía en la antigüedad. Pompeya está conservada entera y Herculano también. Entera quiere decir esto, que no es excavar los suelos como estamos habituados, pues por ejemplo cuando hablamos del mundo ibérico en península, sino incluidos techos, etc. Y la influencia en el neoclásico pues es evidente, no hará falta insistir más. ¿Qué ventajas tiene Pompeya para estudiar el mundo antiguo? Pues que podemos entrar en una ciudad antigua por la puerta y recorrerla con sus calles. Cualquier persona, repito, con un mínimo de sensibilidad, te quedas impresionado, porque son calles tremendamente actuales, no como las de ahora, con el hormigón y el acero y el vidrio, pero como las que todos podemos recordar, los que tenemos una cierta edad, como eran nuestros pueblos o como todavía lo son, o nuestras pequeñas ciudades hace 50 o 100 años, en la época de las películas de blanco y negro, las aceras, los pavimentos magníficos, las tiendas a ambos lados, los pasos de peatones, claro, pasos de peatones porque cuando llueve, pues aquí eran carros y los caballos, ahora ya no lo recordamos, pero los caballos dejan sus cagadas en la calle y por lo tanto los señores y las señoras tienen que cruzar la calle sin mancharse los pies y para eso estos pasos elevados, con un agua corriente, con unas fuentes, con sus depósitos de presión, fuentes públicas, movidas por cañerías, alimentadas por cañerías de plomo, unas calles que podemos imaginar otra vez llenas de vida. Esto era la antigüedad. Pues bien, toda esta vida, en esta pequeña ciudad, entre unos 12.000 habitantes, no toda Pompeya ha sido excavada, pero una parte sí, sigue siendo todavía hoy el mejor ejemplo que tenemos para estudiar la vida cotidiana. ¿Por qué? Pues porque podemos, por ejemplo, saber el número de casas de la ciudad. Bueno, no todo, ya ven, hay un tercio de la ciudad aún no excavado, pero tenemos 800 casas, el mayor número de casas conocido en una ciudad antigua. Las podemos clasificar, casas pequeñas, casas medianas, casas grandes, casas muy grandes y casas
gigantescas, de forma que podemos ver la población cómo se va dividiendo. Y un elemento importante, vean, también tenemos los locales comerciales. Y fíjense qué curioso, hay casi el mismo número de locales comerciales que de residencias. ¡Qué locura! Pues ¿cómo puede ser? ¿Pero a quién vendían las tiendas? Claro, ¿qué quiere esto decir? Que esta ciudad no vive en sí misma, no, vive para el campo. La gente vivía en el campo, en un territorio en torno a la ciudad, e iba a la ciudad, pues, como hacemos ahora cuando vamos al Corte Inglés, pues a comprar, a vender, a los días de mercado, o a ir al censo, o a votar cuando tocaba. Conocemos y han podido estudiarse, vean, 34 panaderías, un número importantísimo. En nuestros pueblos no hay tantas panaderías. Un pueblo de 10.000 habitantes, yo que soy de La Rioja, Alfaro, mi pueblo, los tiene. Y tenemos, no creo que más de 10 panaderías, no 34. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la sociedad romana era una sociedad urbana, como nosotros no lo hemos sido hasta la Revolución Industrial del siglo XIX. El mundo de las tiendas, con los artesanos que producen los objetos, viviendo en ocasiones en la misma tienda en la parte superior, su pequeño taller en la parte trasera, sala de venta, como todavía podríamos ver ahora en el casco antiguo de Valencia, tantos negocios, zapaterías, cordelerías o tiendas que funcionan exactamente igual. Pero vean, ¿cómo era la sociedad romana? Pues era una sociedad letrada. Son una pareja de panaderos. Y en su imagen funeraria se quieren representar como él, como un magistrado. Lleva un volumen, el volumen son las leyes, las cartas. Y ella, como una literata, ella pretende decirnos que es una poetisa. Está con su libreta de notas y lleva su bolígrafo Bic, en este caso el estilete con el cual escribe en su tablilla encerada, con este gesto que todos habremos hecho alguna vez de morder la punta del bolígrafo buscando la inspiración. Esto es una pareja romana, una sociedad, vuelvo a insistir, letrada. ¿Letrada qué quiere decir? Que se expresan mediante la escritura. Bueno, ¿las élites sabían leer? No, no las élites, por supuesto que las élites sabían leer. Todo el mundo sabía leer y escribir en Pompeya, todo el mundo. Los ricos, la gente normal, los pobres, no sé si los muy pobres, pero probablemente también, incluyendo el mundo de los esclavos. Esto que vemos aquí son campañas electorales. Está toda la ciudad llena. Para nosotros ahora representa algo habitual, pero para los que nos criamos en el tardofranquismo, de habitual no tenía absolutamente nada. Son letreros pidiendo el voto. Conocemos también cómo se hacían, es decir, había todo un sistema ya organizado, igual que los que vivimos ahora en las campañas electorales y vemos un partido que pone su letrero y viene el otro y lo pone encima, pues lo mismo pasaba, había que poner las inscripciones lejos del suelo para que no fuera fácil taparlas. Y además de esto, cuando les digo que todo el mundo sabía leer y escribir, es porque tenemos los grafitos, miles y miles de graffiti en las paredes, poniendo desde tonto el que lo lea hasta no importa qué. Y estos graffiti no los hacían los ricos. Ha sido tarea de varios siglos de investigación, varios siglos, el llegar a documentar todos estos miles y miles de grafitos. Están por todas partes. Conforme se iban excavando, se iban documentando, algunos sí, otros no, hasta que en el siglo XIX los alemanes decidieron, como suelen hacer los alemanes, ponerse serios con este tema y crearon un proyecto que fue el del llamado Corpus Inscriptionum Latinarum. Muy sencillo, un proyecto muy sencillo. Recoger e inventariar todas las inscripciones latinas del mundo romano, todas. Bueno, un volumen entero de esta obra, que le llamamos el CIL, se dedica a Pompeya. Todo esto está escrito en letras cursivas. Bueno, pues los especialistas fueron viendo cómo eran cada una de estas letras, de forma que ahora, ante una de estos grafitos, podemos entender su sentido, los podemos transcribir y los podemos también traducir. Gracias a esto, esta es esta obra de la que les comento, el corpus de las inscripciones latinas, y este es el volumen de Pompeya, se fueron dedicando a inventariar, repito, otra vez, uno por uno, todos estos miles y miles de grafitos en las paredes. También, por supuesto, las lápidas funerarias, las inscripciones monumentales, pero Pompeya, sobre todo, nos es importante por todos estos letreros que nos hablan de la vida cotidiana, de quién está en una tienda, de pequeñas historias de amor y demás cosas, como veremos.
Esto es la Puerta Marina de Pompeya. No se llega a ver bien en la foto, les pido disculpas, pero estos son amarraderos, de forma que esto era en la antigüedad la playa de Pompeya. Aquí estaban las barcas, los barcos incluso podían amarrarse aquí, y uno llegaba en barco y lo primero que podía hacer, si quería, era ir a las termas a tomar un baño. Es decir, que el nivel de comodidad son unos modelos como el que podríamos tener ahora en inicios del siglo XXI. Una vez te habías tomado el baño en estas termas, que es este edificio que ven aquí, uno subía hacia la ciudad y llegaba hasta la puerta de entrada. En esta puerta, como suele ser habitual en los que hemos vivido en pueblos, pues uno, ¿qué se encontraría junto a la puerta? Pues los vejetes con sus bastones mirando quién entra y quién sale de la ciudad. Curiosamente, en uno de los lados hay un banquito especial para estos viajeros o para esos vejetes que están ahí hablando de sus cosas. Y encima de ese banquito, un letrero que fue, como hemos visto, en este Corpus Inscriptiones Latinarum, fue recogido y transcrito. Bueno, podemos leerlo. Los dos palos verticales son letras es. En la cursiva latina hasta el siglo I era habitual escribir E con dos palos verticales. Pone, se lo he pasado para leerlo un poco mejor, y lo podemos ir traduciendo por sobre la marcha. Si estás aquí, tú que estás aquí sentado, lee esto antes que nada. Me van a permitir que sea claro al expresarme. Si lo que quieres es follar, vete a ver a Ática por 16 ases. De forma que ya tienes un primer... Al llegar a la ciudad, el marinero, si se sentaba a hablar con el abuelete, pues de entrada ya veía una especie de primer anuncio en el cual una prostituta ática ofrecía sus servicios. Curiosamente, si salimos por otra ciudad, esta chica joven que ven aquí nos acompaña hoy en la sala, es la mujer del profesor José Luis Jiménez. Estamos en la Puerta Nucera, saliendo de la ciudad. Hay una exedra, ven, otra vez lo mismo, la misma idea. Esta es una exedra funeraria, pero está pensada para que los vejetes, otra vez de nuevo, se sienten allí a ver quién entra y quién sale. Pues de nuevo, en uno de los laterales de esta exedra vuelve a haber otro grafito. Pero este es un grafito diferente. Este es un grafito de salida y dice: viandante, si vas a Nuceria, que es la siguiente ciudad, esta es la puerta de Nuceria, de donde salía la vía hacia Nuceria, cuando llegues a Nuceria, junto a la puerta de Roma, una de las puertas de Nuceria, la vía de Roma, que es la que venía a Pompeya, pregunta en el barrio de Venus por Novelia Primigenia. Es decir, que ya hemos visto el anuncio de llegada y el anuncio para la siguiente ciudad para el que salga y quiera ir. Es decir, que los anuncios estaban ya en todas direcciones. Pues bien, ¿a qué refleja este mundo de estas ofertas de prostitución? Algo que podemos ver habitual, no tanto en el mundo antiguo, sino en la historia de la literatura europea, que es este mundo de los mesones, de las hospederías y del mundo de los viajeros. Este es una lápida extraña, es una lápida funeraria de un señor que se llamaba Calidios Eroticus, y que algo que es excepcional, es una de las poquísimas que, en lugar de explicarnos su edad y de qué murió y el recuerdo de sus seres queridos, hace una conversación entre un alberguista, entre un mesonero, el copo, y el viajero. Y le dice: copo, computemos la cuenta, hagamos cuentas. Le dice: mire, tiene usted de vino un sestercio, 4 ases. Muy bien. De pan, un as. De la polenta, la pols es lo que todavía hoy se toma en el norte de Italia, unas gachas de harina, 2 ases. Y dice: conveni, me parece muy bien, el vino, la polenta y la cama, muy bien. Y luego le dice: y la chica, puelam, 8 ases. Dice: venga, también está bien, el precio estoy de acuerdo. Y por último, una broma: el heno del mulo, la paja del mulo, 2 ases. Y entonces el viajero dice: va, este mulo me va a arruinar. No sabemos bien a qué obedece esta broma, pero sí nos ayuda a entender. Y el saber que, como ocurre todavía hoy, el mundo de la prostitución en buena parte está unido al mundo de los viajeros y de los negocios. Pero hay más cosas. Esta es la parte central de Pompeya. Les he mostrado ese primer grafito junto a la puerta marina. Ahora vamos a ver otro grafito que viene ni más ni menos que de la Audiencia Provincial de Pompeya, el edificio de la justicia, la Basílica Jurídica de Pompeya.
Es este edificio magnífico que ven aquí, con 3 naves, un poco con esta misma lógica, ¿eh? Aquí los duoviros impartían justicia, aquí los hombres de negocio hacían sus tratos y todo el día se estaba hablando de leyes, de denuncias, de aplicar la ley. Pues bien, uno de los grafitos que apareció aquí dice lo siguiente: Lucila ex corpore lucrum facieva. ¿Qué tiene de interesante este grafito? Pues que resulta absolutamente sorprendente. Vean. Si hay algún abogado en la sala, que siempre está de bien, como un médico en los aviones, conocerán que el derecho romano de alguna forma se transmite a través del digesto, a través de todas estas recopilaciones de la antigüedad tardía y del mundo bizantino. Pues bien, el digesto, muchas de sus sentencias remiten a un famosísimo jurista que era Ulpiano. Pues bien, Ulpiano nos da definiciones de diferentes conceptos y aquí es su definición, perdónenme, de puta, de meretriz. ¿Qué es una meretriz? Aquella que hace dinero con su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Alguien en la Basílica de Pompeya quiso llamar puta a la tal Lucila, pero como era un abogado no lo supo hacer de otra forma. En lugar de llamarle directamente uno de los términos latinos para prostituta, tuvo que recurrir a esta fórmula jurídica, lo cual resulta como mínimo sorprendente. Pero también nos resulta muy actual. Luego iremos viendo algunos otros ejemplos. ¿Es normal la prostitución en el mundo antiguo? Sí, pero una cosa es que no sea excepcional y otra cosa es que sea admitida de una forma simple. Es lo mismo que nos pasa hoy en día, que hacemos como que no la vemos, pero sabemos que existe. El mundo romano era tremendamente pacato, tremendamente serio. Esta pareja romana que ven aquí tenía 2 obligaciones. Ella, la mujer, la madre de familia, tenía 2 conceptos fundamentales que aplicar a su vida. La pudiquitia, lo podríamos traducir por, no es el pudor, es la seriedad en la conducta, y una segunda todavía más impresionante, la gravitas. La gravitas es la seriedad. Tiene que ser responsable de sus actos, cuidado con las bromas, la educación de los hijos tiene que ser una cosa de una gran severidad. ¿Y el hombre cuáles son sus obligaciones? Pues algo que los romanos llamaban la virtus. La virtus es el reunir la inteligencia, el valor en el combate, la astucia, la capacidad de trabajo, pero unirlas no para sí mismo, sino para la colectividad. Los romanos vivían en colectividad, no valoraban en nada el anhelo individual. Les era algo incluso molesto, todo debía hacerse para el colectivo, por eso llegaron a donde llegaron. Pues bien, esta pareja, unida en matrimonio de por vida, es de alguna forma los antecedentes de nuestros matrimonios actuales, pero con cambios importantes que hemos de tener en cuenta. El primero y fundamental es que sepamos que la sociedad romana es una sociedad esclavista. Un esclavo era parte de la familia, pero también era propiedad de los amos. Por lo tanto, las relaciones entre amos y esclavos o esclavas, o entre amas y esclavos y esclavas, quedaban circunscritas a la intimidad de esa familia y nadie desde fuera tenía nada que decir. Por supuesto que un esclavo vivía para hacer lo que su amo o su ama quisieran que hiciera, en todos los sentidos. ¿Cómo estaba contemplada las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Pues no estaban contempladas, punto. Era un delito, el delito que todavía es una palabra que pasa a las lenguas romances, el estupro. ¿Por qué era malo el estupro? Porque se rompe ese concepto fundamental de la pudiquitia, que es esencial en el rango social. Ahora bien, como siempre ha pasado, esto se aplica de forma diversa al hombre y a la mujer, como siempre ha pasado, afortunadamente, hasta época contemporánea. El hombre romano puede ser adúltero. Los hombres siempre, no sé muy bien por qué, pero siempre se nos ha permitido, como si es entre cuando éramos jóvenes era como una cosa varonil, ¿no? El ligar mucho era, tengo muchas novias. En cambio, la chica que tenía muchos novios, eso ya no estaba tan bien visto. Bueno, ese tipo de diferencias las hemos heredado también del mundo romano. Vean qué frase tan tremenda utiliza Plauto. Le dice a un joven amo, le dice a su esclavo de confianza: mira, si quieres vivir la vida,
haz lo que quieras, pero abstente de esto, de esto, de esto. Primer concepto a tener en cuenta. Nosotros hoy hablamos de heterosexualidad. Esto no existe en el mundo antiguo. En el mundo antiguo esta diferencia en que las relaciones son hombre-mujer no les preocupaba, con lo cual es un primer dato a tener en cuenta. Vean esta inscripción, qué curiosa, es un sevir, un liberto. Los sevires son libertos ricos, es un colegio religioso de culto imperial. Aparece en su tumba, dice: yo me llamo Benius Rufus, esta es mi tumba y la he hecho para mí y para mi padre, que se llamaba Venius Demetrius, para mi madre, que se llamaba Venia Rufa, para mi mujer, que se llamaba Valeria Urbana, y para mi concubina, que se llama Fulvia Equila. Dices, caramba, ¿qué pasa aquí? Porque vean, esto es una pieza oficial, es decir, que su concubina no era aquello, una amiguita a la que le he puesto un piso, una domus y la voy a ver de vez en cuando, no. Está perfectamente, de alguna forma, aceptado que una de las esclavas pueda ser la concubina del amo de la casa. Esto ya nos resulta raro. Bueno, ahora ya nada nos resulta raro, ¿verdad? Ya vemos tantas cosas, pero aún así ya no es bien lo que, repito, a los demás edades nos enseñaron en el siglo pasado de cómo debían ser las cosas. En todas las casas, por lo tanto, había jóvenes esclavos, jóvenes esclavas y también historias curiosas de amor y odio. Con esta lápida podríamos hacer una novela. Está dedicada a una mujer que se llama Vivia Felicula, se la dedica Lucius Vivius Alcinous y dice que se la dedica él a su liberta y mujer óptima, a la mejor de las mujeres. Es decir, el amo se ha casado con una esclava y le ha dado la libertad. Una historia de amor preciosa, pero era una de ellas. ¿Se imagina todas las demás? ¡Ah, mira, Vivia, traidora, no sé qué! Te has quedado con el amo. Podemos imaginar, empezar a desarrollar nuestra película contemporánea sobre estas relaciones dentro de la vida de cada familia romana. Pompeya, como les decía, son pinturas magníficas y una de ellas es esta diosa Afrodita, la diosa de la sensualidad, la diosa del amor en general, pero sobre todo de la sensualidad. La diosa que nace del mar, una gota del esperma de Zeus se fecunda en el océano y nace esta diosa de la belleza. Vean aquí en esta imagen helenística. Es una escultura que un comerciante de Tiro dedicó en Delos, en la ciudad de Delos, en la isla de Delos, que era un gran mercado de esclavos. Vean, la diosa Afrodita está siendo asodiada, es una estatua complicada, es un caso de acoso sexual. Pan, que es ese dios de mitad dios, mitad macho cabrío, permanentemente en estado de erección, que va buscando, se tira sobre la diosa, que se defiende, pero véanla, ella es Afrodita, es la diosa Afrodita, ahí, tonto, ¡pam!, y le da con la alpargata. ¿Por qué lo hace Pan? Bueno, lo hace movido por Eros, que le está tirando. Es como decir, bueno, el escultor intentaba mostrar ese deseo irrefrenable propio entre comillas, del macho, que en este caso es dominado, controlado absolutamente por la superioridad que tiene Afrodita en su carácter de diosa. Pero comparen esta sensualidad, esto es una imagen del siglo II a.C., con una imagen 100 años posterior de Pompeya. Es parecido, también es un caso de acoso. Vean, el dios Marte, armado, se acerca a una mujer y le toca un seno, con lo cual es acoso. Pero vean qué expresiones. ¿Qué quiso aquí representar el artista? Les confieso que no lo sé. Los teóricos de la antigüedad le van dando vueltas, porque también tenemos amor. El dios Marte es un dios combativo, que también, igual que el Hades griego, era un aquí te pillo, aquí te mato. Pero sin embargo aquí la escena, si algo expresa, es una tristeza tremenda. Y me hizo recordar, cuando la estaba viendo, un pequeño epigrama de Marcial. Marcial, saben, Marcial de Bilbilis hace esta obra preciosa, sus epigramas, estos pequeños comentarios irónicos sobre la sociedad romana del siglo I, romana de Roma capital, y dice estas quejas de un marido contra su mujer, que era muy decente. Y el marido dice, pues hombre, que sí, pero que esto de hacer el amor con la luz apagada, con la ropa, pues hombre, mejor un poco más de alegría.
Para entender un poco a qué se debía querer referir Marcial, pues no está de más que volvamos a poner al lado de estas quejas del marido la tremenda tristeza que nos transmite algo que nada parece tener que ver con una especie de acto de preencuentro. Dicho todo esto, ¿cómo los antiguos intentaban plasmarlo? Pues lo plasmaban a través de símbolos, y uno de esos símbolos era una lucha. Esto es en la ciudad de Ostia Antigua. Excavamos el santuario de Serapis, en el cual hay una gran sala de banquetes decorada con esta escena central, en el cual están Dionisos y Ariadna y un sileno que están asistiendo y van a triunfar a ver quién gana a una pelea. Es una pelea entre dos personajes. Uno de ellos ya lo hemos visto, es el eros griego, el amor latino, el amor puro, es ese sentimiento que une a las personas. Y junto a este amor tenemos, ya lo acabamos de ver, a Pan. Pan es todo, Pan es la reproducción, la fuerza de la reproducción, incluyendo la violencia de la reproducción también. ¿Qué ocurre en esta pelea? Claro, es el conflicto casi, digamos, filosófico entre el amor intelectual y el amor simplemente físico, sexual. Pues bien, cuando Pan tiene que combatir contra Eros, se ata una mano a la espalda. ¿Ven? Es decir, en una forma el artista nos dice, este deseo es tan superior al esfuerzo intelectual que no pueden combatir como iguales. Tiene que tener la mano en la espalda porque si no es infinitamente superior. Bueno, también podríamos esto discutirlo en nuestros días si se mantiene o no. Esta sociedad romana que tiene todos estos símbolos vive en una vida social importante. Esto es un triclinio. ¿Cómo era la vida en los triclinios? Bueno, una de las grandes injusticias de los romanos o de la historia con los romanos es que nosotros creemos que los romanos hacían bacanales. ¿Qué era una bacanal? ¡Wow! Bueno, vicio auténtico. Pues no, los romanos no solamente hacían bacanales, sino que conocemos una ley, el llamado Senado Consulto de las Bacanales, que condena a muerte a los que los practicaban. Y dice, pero ¿cómo ha podido ser esto? Bueno, culpa de los escritores cristianos, que en el siglo V, cuando el cristianismo se hizo religión oficial, había que meterse con los paganos de cualquier forma y comenzaron a surgir todas estas falsedades que han durado hasta nuestros días. Por lo tanto, los romanos, gente absolutamente seria, en una cena como esta, en una cena pompeyana, donde varios matrimonios comparten el triclinio, vean, los triclinios son de una tremenda proximidad. Pues vean, en una de las casas, la llamada casa del moralista, se han conservado unos letreritos puestos en el triclinio. Y vean lo que dice, Oye, cuando estás aquí comiendo, haz el favor de no querer ligar con la mujer de tu compañero y no le pongas ni ojitos, y sobre todo que tu boca sea pudorosa. Esto, cualquiera que hayamos tenido una cena de familia últimamente con algún cuñado al que nos queremos mucho o no, pues sabemos lo que significa la importancia de este comportamiento. Algo que cuando yo era pequeñito nos enseñaban nuestras abuelas, y yo no sé si las abuelas presentes en la sala lo practican, pero que con mis hijas ya ha costado más, y los jóvenes no sé si ahora, cuando los oigo chillar, se respetan estas tradiciones como antes, en donde el comportamiento en la mesa era algo fundamental. Ahora ya ni siquiera cenamos juntos en la mesa, pero bueno, dicho lo cual, evita discutir, tu cuñado es del Madrid, tú eres del Barça, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Hombre, faltaría más, Y si te vas a pelear, para esto no vengas al convivium, vuélvete a tu casa. Por lo tanto, la cena romana es una cena de cordialidad. ¿Y qué hacían los jovencitos romanos, los jovencitos aristócratas? Pues buscarse la vida como se ha hecho tradicionalmente. Todavía, si leemos literatura, pues veremos cómo estos nobles de principios del siglo pues acostumbraban a que el jovencito, cuando llegaba a los 16, a los 17 o a los 18, no sé ya la edad, pues siempre había un tío que llegaba y que se lo llevaba, perdónenme, de putas, para introducirlo en el mundo del sexo. Algo parecido ocurría también en el mundo romano. Se podía recurrir a las esclavas de la casa, pero también se le daba una forma extraña, en el sentido de que eso no era propiamente romano. Cuando había que seducir a los jóvenes o introducirlos en el mundo del sexo, se recurría a mujeres de fuera, a mujeres griegas. La expresión utilizada en el mundo romano para decir irse de farra era pergraecari, hacer cosas como los griegos. Los griegos tenían para los romanos fama de ser unos libertinos.
Esta imagen nos muestra de alguna forma, ven, hay dos jovencitos, están ya borrachos perdidos, y estas dos mujeres que están con ellos son en realidad heteras. Las heteras saben ustedes que son las damas de compañía de la Grecia antigua, pero que no son prostitutas como las conocemos hoy en Europa Occidental, que somos todos unos bárbaros más vastos que otra cosa. Es una idea más parecida a la de las geisas japonesas, son damas de compañía, mujeres que conocen música, que saben dar conversación, que pueden hablar de cualquier tema y que también, por supuesto, pueden incluir las relaciones físicas dentro de ese mundo, pero que no es, repito, un aquí te pillo, aquí te mato. Estos jovencitos están siendo introducidos en el mundo báquico, están ya borrachos perdidos, uno ya ha caído por sus damas de compañía. Los romanos esto lo planteaban también, los literatos sobre todo en el mundo de la literatura, como un combate entre Marte y Venus. La imagen ya no es como tan de esa crudeza tan seria como la que hemos visto. Aquí ya vemos que Marte se acerca a Venus, le va despojando de las ropas, pero antes ha tenido que dejar las armas, un elemento curioso. Es decir, Marte, que es el dios armado, se quita las armas, por lo tanto pasa a estar indefenso, porque lo que la caracteriza a él como dios guerrero es que va con su casco, con su lanza, con su espada, y aquí aparecen estos amorcitos, ven, uno le ha quitado el casco, otro le ha quitado la espada, y él se dedica a ir quitándole el manto a Venus, que la espera tranquilamente. ¿Por qué? Porque vean la imagen. Ella es consciente de su poder de seducción. Lleva un collar, es el Kestos Imas, el collar de Afrodita, un collar que aparece en Homero y que era el collar de la seducción. Hera se lo pedirá prestada cuando quiere ayudar a los troyanos y quiere que Zeus esté con ella para que así se duerma y poder intervenir a favor de los aqueos. Pues el Kestos Imas, que aparece aquí en la profesión, le llamamos el cruzado mágico. Las señoras recordarán que eran aquellos sostenes maravillosos, luego fue el Bondebra y ahora ya no sé qué marcas serán, pero era el mismo tipo. Luego se convirtió, este Kestos Imas de Afrodita, el collar de la seducción, se convirtió en joya. Esta es una imagen del Museo Británico, es una joya ya de antigüedad tardía, en el que se utilizaba y en el que también lo vemos en esta, ruego me disculpen la explicidad de la escena, exigencias del guión, habríamos dicho en los años 80, porque quiero ver dos detalles. En primer lugar, vean, es una pareja haciendo el acto sexual en una cama lujosa. Ella está con un pelucón tremendo, por lo tanto se trata de una aristócrata, absolutamente enjollada. El joven o el señor Maduro, no lo sé bien, está efectuando lo que podríamos denominar una proeza erótica. ¿Recuerdan aquel famoso salto del tigre, que nunca sabíamos muy bien qué era? Que era, creo, tirarse de un armario o algo parecido, no sé yo. Pues vean la postura del señor, que está aquí haciendo algo rarísimo, pero sobre todo quiero que se fijen en los detalles, los objetos que le rodean, las zapatillas, este perrito, estos perritos falderos que siempre en la literatura han dado mucho juego, la palangana, en fin, estos útiles que siempre han acompañado a los lechos, pero sobre todo esta imagen que ven aquí. Vean, hay un cuadrito en la pared colgado que se tapa, ven que tiene unas contrapuertas, es decir, que este cuadrito está normalmente cerrado y que de vez se abre, y al abrirse nos muestra pues otra escena de sexo explícito. Bien, esto tiene un nombre, se llaman los cuadros de Venus. Y son muy habituales, no solamente en cuadritos como ese que se colgaba, sino en Pompeya los tenemos en habitaciones. Bueno, y ahora tenemos que empezar a trabajar como historiadores, como arqueólogos, y empezar a entender, bueno, ¿y esto qué porras hace ese cuadrito en esta habitación? Porque esta habitación podemos leerla a través del mosaico. Ven que el mosaico es una alfombra decorada por aquí, y aquí, sin embargo, no hay nada. ¿Por qué no hay nada aquí? Porque aquí iba un mueble, esa es la razón por la cual no continúa la alfombra. Pues bien, ese mueble es un lectus, un lecho para dormir. ¿Pero qué quiere decir? Que este lecho para dormir esté situado justo a los pies de otra escena de sexo explícito, de gran lujo. Vean cómo el joven está en un colchón magnífico, con varios almohadones, y una joven está iniciando un acto sexual con él. ¿Por qué dormir todas las noches a los pies de ese cuadrito?
Bueno, hay diferentes posibilidades de interpretarlo. Uno puede pensar pues, que ese tipo era un vicioso el que vivía ahí y dormía pues siempre. Yo qué sé, también ahora podemos tener el Interview, bueno, no sé si el Interview, en fin, una revista porno en la mesilla. Pero en otras salas pompeyanas, estas escenas, como ven, se repiten. Es decir, que parece como si hubiera salas que estuvieran pensadas explícitamente para relaciones sexuales. Son escenas variadas que muestran como una especie como de, perdónenme, de catálogo. Ahora, claro, ¿por qué a esto no le damos importancia? Pues porque todo esto ya lo tenemos en Internet, o antes lo teníamos en los cines porno, pero cuando no existía este tipo de cuadros tenían una gran repercusión. Yo tenía un compañero que era dibujante, dibujaba muy bien, y me dijo que se hizo toda la mili rebajado de todo porque al teniente o al brigada o a yo que sé qué le dibujaba chicas en pelotas, con perdón, y como dibujaba muy bien, pues así se pasó. Estoy hablando de principios de los 80. Pues bien, algo así deberíamos explicar este tipo de salas. Volvamos otra vez a la literatura. Dentro de este mundo, de esa relación entre Marte y Venus, Ovidio llegó a hacer un libro maravilloso, que le recomiendo leer, que es El arte de amar, entendiéndolo como un desafío. En El arte de amar, Ovidio dice: venga, joven, ¿quieres conquistar a tu amada? Pues primero, búscala, cómo elegir a la mejor, a la que más te conviene, elígela, métodos para aproximarte a ella y, por último, medios de convencerla, que es la lógica literaria del encuentro amoroso. Pero es que cuando acabó la primera parte del libro dedicada al varón, lo volvió a cambiar, mejor dicho, hizo una segunda parte exactamente igual, dedicada a la mujer. Mujer, tú también puedes utilizar las mismas técnicas, no las mismas, adaptadas a tu realidad de búsqueda, de elección, de aproximación y de convencer al otro. Tenemos este tipo de relaciones en muchos autores antiguos, Cátulo, Marcial, Apuleyo, etc., pero siempre con un gran problema. El gran problema han sido la Iglesia Católica. Éramos una sociedad católica, apostólica y romana, recuérdenlo los mayores de la sala, y eso hacía que las traducciones, por ejemplo de Marcial, de vez en cuando comprábamos el libro maravilloso y no había traducción. ¿Por qué no había traducción de este epigrama concreto? Pues porque aquí Marcial nos está hablando de un tema erótico de un tipo o de otro, ¿vale? La traducción todo seria, podíamos comprar el libro, pero casualmente, ¿qué pasaba aquí? Bueno, esto ha cambiado en los últimos años, ahora ya vivimos un momento, en este sentido, yo diría, gracias a Dios, no tan influido, no tan controlado por nuestros prejuicios. Y nos ayuda quizás mejor a entender elementos como esas figuras de Venus. Aquí las tenemos trasladadas a lucernas, a lámparas de aceite, porque sencillamente pues permitían tener este interview. Ahora, interview, no sé, salía estos días una noticia, creo que era Playboy, que se ve que últimamente, yo no he comprado nunca Playboy y no lo sabía, que se ve que ya se había convertido en una revista seria, y ahora han decidido que no, que vuelven a poner chicas desnudas porque así venderán más, que es la lógica. Si recuerdan Interview, todos la recordarán, el número 2 de Interview era Marcelino Camacho con un jersey alto. No vendieron ningún número de aquel número, y a partir el número 3 ya volvieron a ser chicas desnudas en la portada, y a partir de ahí continuó tal cual. Bueno, algo de esto lo hemos heredado del mundo romano. Vamos a entrar ya directamente en este mundo, cuando la mujer quiere hacer dinero con su cuerpo. ¿Qué significa? Muy sencillo. Una mujer en la sociedad romana tiene derecho a hacerlo si quiere. Era una potestad en una sociedad libre en este sentido. Ahora bien, hacerlo significaba que tenía que tomar esa opción, normalmente siempre por las deudas. Nadie se mete a puta porque sí, siempre hay detrás una historia muchas veces sórdida, desastrosa, por no hablar ya de violencias, de pobreza pura y simple, sobre todo ahora que estamos viendo los emigrantes, etcétera, etcétera. Pues bien, una mujer romana se podía inscribir en la lista de los censores, pero eso le costaba ser reconocida como meretriz. Por lo tanto, era rechazada socialmente, tenía que vestir unas ropas determinadas, pero podía llegar a hacerse hipermillonaria. Si la mujer estaba de buen ver, era famosa y yo qué sé qué, pues lograba el dinero, pero no el reconocimiento social, era el precio que tenía que pagar.
La prostitución en este Senado Consulto está ligada a otras profesiones, por así llamarlo, que es el mundo del teatro, el mundo de los gladiadores, que prohíbe en este Senado Consulto que los jóvenes se hagan gladiadores, yo recuerdo todavía a Fernando Fernán Gómez hablando del mundo del teatro, de los titiriteros, y donde hablaba también de por qué los hombres y mujeres del teatro tenían esa baja condición social. Bueno, pues que es heredera todavía de esta tradición antigua. Vean, que ningún joven libre, menor de 20 años, que ninguna joven y ningún joven puedan ser gladiadores, aparecer en la lera, en el escenario de un teatro o prostituirse por dinero. Ahora bien, una mujer, lo acabamos de ver, si lo decidía, podía convertirse en prostituta y ganar muchísimo dinero. ¿Saben cómo se llamaba entonces esta mujer? Una famosa. Curiosísimo. ¿Dónde vemos hoy a los famosos y famosas? En programas específicos, normalmente en varias cadenas muy concretas, donde hacen de famosos y famosas. ¡Que te tiraste a mi marido, so guarra, que no sé qué! Bueno, y esos programas son los más vistos. Los tenemos de tarde, de noche. Ahora lo tenemos el deluxe o no deluxe. Se ven, nos causa bueno, no sé, yo también los veo porque voy zapeando y cuando te lo encuentras y se están insultando paras un momento y nunca entiendes. Bueno, pues una compañera mía que trabaja en televisión me explicó un día que todo eso que parece que es como improvisado, no, responde a un guión, y que esos invitados que van allí, muchos de ellos ya profesionales del tema, de esto que ahora se llama el famoseo, cobran más o menos en función de si simplemente van, si les van a insultar gravemente, si van a llorar en escena. Todo eso que parece improvisado, no, es un guión perfectamente definido. Y del madre de Dios, Señor. Bueno, pues cuando esta noche lleguen a casa, no sé si hoy es día del programa de estos, vean que todo esto viene del mundo romano. Las prostitutas con sus ropas especiales, sus pelucas de color rojo, nombres como Rufila, ya van marcando una clase social. Esto es una dama romana, vestida de dama romana. Esta es la diosa Pomona, que me perdone la diosa Tierra, es una estatua maravillosa del Museo de Nápoles, pero nos ayudaría a entender. Va vestida como irían, con estas togas de lino de la isla de Kos, un lino muy fino, que si la mujer va desnuda debajo, evidentemente ese lino se transparenta, si se moja un poco todavía más. Eso era el vestido propio de las prostitutas, a diferencia de las damas siempre, la gravitas, la pudiquitia, siempre perfectas, impolutas. Vamos a pasear por Pompeya. Salimos de la ciudad y nos encontramos las tumbas, los cementerios que por la noche no hay luz. Todos estos tumbas tienen recovecos. Pues bien, paseando entre los recovecos vemos los letreros. El chapero Félix te hace una mamada por un as. Precio, actividad. Entramos en las tumbas y entendemos por qué los nombres de las prostitutas en la literatura latina. Bustuariae, las que trabajan en las tumbas. Loba, derivada de esa Aca Laurentia, que era la loba que amamantó a Rómulo y Remo en una tradición más verídica. No era en realidad una loba, sino que era la mujer del pastor Faustulo. Meretrix, el nombre de meretriz viene del verbo ganar dinero, meretrix, la que gana dinero con su cuerpo. Ambulatrices, circulatrices, las que practican la prostitución por las calles. Las fornicatrices, de donde viene nuestro verbo fornicar. ¿Qué es fornicar? Pues es hacer el amor debajo de un puente. Fórnice. ¿Por qué? Hombre, porque no te ven, porque queda aquello un poquito protegido, se supone, si no viene la avenida del río. O las saliarias, las molineras siempre han tenido, hasta pienso en películas recientes, es un tema literario determinado, pero que también existían tal cual en el mundo romano. Y luego en Pompeya tenemos los locales de hostelería, hasta 200, muchísimos. ¿Por qué? Porque Pompeya había sido arrasada por un terremoto, estaba en reconstrucción y por eso hay tal cantidad de posadas, muchísimas. Pues bien, en estas posadas, en estos bares que nosotros vamos descubriendo cuando entramos en la ciudad, con sus barras magníficas, con sus ánforas, son tal cual nuestros bares modernos, pero teniendo el vino como bebida principal.
En estos bares se comía, eran posadas, se comía, se jugaba los dados, se cantaba y luego también, fíjese, Marcial se queja, vamos a ver, ahí el esclavo ha heredado 10 millones de sextercios del amo que ha muerto y se los ha gastado todos comiendo y bebiendo. Y dices, qué locura gastarse 2 millones de euros comiendo y bebiendo. Pero dice Marcial, qué locura todavía mayor haciendo en sitios donde se come sentado. ¿Por qué? Porque sentado solo comían los más pobres. Los ricachones, ya los hemos visto, estaban siempre tumbados en los triclinios. En estos lugares se jugaba, se cantaba, se bebía y también a través de los grafitos podemos ver que en ellos había también oferta y actividades de prostitución, como hemos visto en aquella puela que había pagado 8 ases nuestro viajero Eroticus en aquella lápida. Esto sencillamente, paso rápidamente, diferentes locales comerciales, diferentes bares y posadas pompeyanos donde se documentan grafitos de prostitución. Y este es un caso curiosísimo. Esta es una pintura que, como ven, en la parte izquierda, junto a un local. Este es el bar que les acabo de enseñar antes con las ánforas. Es este que hemos visto. Ay, venga, aparece. Es este de aquí, un bar estupendo, todos los objetos in situ. Pues bien, la pintura nos dice que las trabajadoras del local, alias las asnitas, piden al que pasa por la calle que voten a este personaje, a Cayo Lolio. Porque se presenta, Cayo Lolio Fusco se presenta a alcalde de la ciudad y dicen, las asnitas, las putas del local, te piden que le votes, incluyendo a la chica de Esmirna, que es una griega que introduce este aspecto especial. Claro, es tan sorprendente, pero también tan actual, que no lo entendemos. Dices, bueno, ¿qué ocurre? ¿Que es que la prostitución ya estaba tan reglada que formaban parte de la vida política? ¿O es lo contrario? ¿O es el rival que está llamando putero al Lolio Fusco y dice, mira qué vergüenza, las putas piden que le votes? No lo sabemos, no tenemos la respuesta. Pero como mínimo sí que tenemos la evidencia y ahora podemos, que cada generación aquí aparece con una nueva idea de a favor o en contra de cómo es posible que las prostitutas de este local participen en la vida política. Pues bien, en Pompeya también tenemos un lugar excepcional, un lugar que les recomiendo, solamente por él merece la pena visitar Pompeya, pero en una condición que les voy a poner ahora. Se trata de un local muy vecino a las termas estavianas, las termas principales junto a las del Foro, los baños donde iba la gente. Cerca estaban otros baños que todavía no se habían inaugurado, estaban a punto de inaugurarse cuando tuvo lugar la erupción del Vesubio, y se trata de un pequeño prostíbulo. Los prostíbulos siempre son lugares terriblemente sórdidos, siempre y sin excepciones. Este no lo es menos. Se trata de un pequeño pasillo, es un local muy pequeño, con una serie de habitaciones que dan a ese pasillo. Encima de cada puerta, una de estas figuras de Venus, uno de estos cuadritos eróticos de sexo explícito, como si tú estuvieras por fuera pensando un poco, yo qué sé qué. Pero vean el interior, qué cosa tan terrible. Aquí ya no aparece esa cama tan lujosa, esos colchones estupendos. Vean, camas de piedra, camas de obra, donde jóvenes desgraciadas tenían que aguantar, como ocurre exactamente igual ahora en Valencia, en el entorno, en mi ciudad y en toda Europa occidental, por no decir todo el mundo que también, a sucesivos individuos que estarían aquí fuera esperando su turno. Este lugar les juro que es mágico, pero hagan una cosa cuando vayan, nunca entren en grupo. La escena queda absolutamente convertida en una estupidez. En grupo es un local que no tiene sentido, pero si entran solos, les puedo asegurar que comienzan a sentir. Es un lugar donde da la sensación que empiezas a oír los gritos, a sentir olores y a ver cosas. A mí al menos me pasó así. ¿Por qué? Porque aparte de estos lechos de obra, de estas figuras de Venus, vean, e intenten imaginar. Aquí ya ese erotismo, esa sensualidad se queda convertida en muy poca cosa. Pero es que al lado, en las paredes, está lleno de grafitos. Lleno. Ahora nuestros jóvenes, ¿qué hacen? Hacen cualquier tipo de chorrada, no importa qué, se hacen una foto y lo meten en WhatsApp. Bueno, pues les voy a enseñar los WhatsApps, como sea, en estas cosas de ahora, en el Facebook, en el Twitter, en el lo que sea.
Bueno, pues no había móviles, pero sí que había paredes, ¿vale? Después o antes o durante, con un cuchillito, un clavo, cualquier cosa, escribían. Este, por ejemplo, escribió: todo lo bueno para los de Puteoli, todo lo bueno para los de Nucera. Puteoli y Nucera son dos ciudades vecinas, pero a los de Pitecusa, una de esas islas, y a los de Pompeya les dice que les den por culo. Esa es la traducción. Él lo dice más fino, él dice el arpón para los de Pompeya y de Pitecusa. Claro, ya pueden imaginar el arpón por dónde tiene que ir. Bien, nosotros, científicos, bueno, no nosotros, los científicos alemanes que estudiaron Pompeya recorrieron las paredes del prostíbulo anotando cada uno de estos grafitos grabados, que yo ahora les abrevio, pero para que vean que somos muy serios los alemanes cuando nos ponemos a hacer estas cosas. Hay 140 grafitos en las diferentes pequeñas habitaciones, más de 97 clientes mencionados, incluyendo prostitutas y prostitutos. Aparecen los nombres, muchos de ellos abundancia de nombres griegos. ¿Por qué? Porque es algo que también vivimos ahora. El nombre griego te daba como, ¿eres griega? Naturalmente que sí, no tenía nada de griega, pero era como si el ser griega ya diera un elemento mayor de seducción. Y una cosa curiosísima, uno de estos grafitos pone conticuere. Conticuere, ¿por qué esta palabra? Es el segundo verso de la Eneida, la segunda estrofa de la Eneida. Es decir, es como si hubiera allí un hombre de letras. Bueno, si leemos a los escritores del 98, también los vemos haciendo cola en los prostíbulos de Madrid. Pues empezaba a escribir la Eneida en estas pequeñas salitas. Pero normalmente los comentarios eran más sencillos. Por ejemplo, Murtis dice que hace muy bien lo que ella sabe hacer. O Ismenos, que directamente dice a qué se dedica. Nosotros esto le llamamos un chapero. O el cliente que una vez acabado lo dice: va, he echado un polvete estupendo. Aquí he jodido, pone aquí, permítanme, discúlpenme. Otro que ya va en plan chulo: aquí me he tirado a varias. Puelas, multas. Dice: bueno, ¿para qué lo pones ahí? Repito, como nosotros hoy, ni más ni menos. Luego tenemos el que ha tenido un buen día, Phoebus, pone su profesión: yo me dedico a los ungüentos y hoy ha sido estupendo, óptimo. Bueno, en fin. O otra vez, este es un pragmático auténtico: aquí he venido, he jodido y me he vuelto a casa. Madre de Dios, señores, este es el rutinario, este también parece un personaje de literatura, ¿no? Y luego siempre tenemos al pobre Messius. Messius hoy no se ha comido un rosco, ¿no? Hoy la cosa no ha salido. Curioso, los he escogido un poco, pero vean, es la vida cotidiana grabada a pie de lecho en esas paredes del prostíbulo pompeyano. Pero hay lugares más sórdidos todavía. Les llamamos las cela meretricias. Son una especie de prostíbulos individuales, pequeñas habitaciones dispersas por los barrios anexos. ¿Ven? Es sencillamente una habitación con una cama dentro. Podemos, por lo tanto, imaginar a prostitutas que trabajan de forma individual, que todavía no sé si es igual de peor una cosa y otra. Nos hablan de este ambiente de la prostitución que se concentran, ven, en este barrio. Es el entorno del foro, también probablemente. No conozco Valencia, pero en mi ciudad pasa lo mismo. Los ambientes de prostitución se concentran en determinados lugares. Y, como en Pompeya lo tenemos todo, también tenemos los precios, porque muchos de estos grafitos son ofertas de servicios sexuales, incluyendo precios. Por ejemplo, el nivel mínimo, Félix, lo hemos visto antes, ofrecía que la mamaba por un as. Un as es nada. Un as, cualquier persona, si no tenía el as, lo encontraba a alguien que se le había caído por la calle. Los precios suben hasta llegar a los 20 ases, que son ya 5 sestercios, una cantidad considerable, o Ática, aquella que ofrecía sus servicios desde la puerta de entrada de la ciudad, que pedía 16 ases, o Fortunata, que pedía 23, de 1 a 23, es una cantidad 20 veces mayor, son diferencias, o Arruntius, que es un varón, ofrece sus servicios como prostituto, este pedía hasta 27. Pero si vemos el conjunto de todos los precios que aparecen aquí, casi la mitad de los precios se ofrecen simplemente por 2-3 ases. Es decir,
que los servicios sexuales se dan por cantidades casi diríamos que mínimas. ¿A qué se refiere esto? Pues que esto no es Roma. Marcial nos habla de las cantidades tremendas que pedían las prostitutas más caras de Roma. No, esto es el mundo de la gente normal, el mundo del día a día, el mundo de nuestras prostitutas de carretera que las vemos trabajando, esperando que los repartidores sea día de cobro y hayan acabado su trabajo. En una ciudad pequeña, entre 8 y 12.000 habitantes, tenemos un prostíbulo conocido, 9 celas, pero tenemos hasta 34 posadas, en muchas de las cuales, en un 25%, tenemos grafitos de prostitución asociada. Por lo tanto, un número, diríamos que elevado también, de actividades de prostitución. Quizás en relación, vuelvo a insistir, en que Pompeya era una ciudad en obras en el momento de la erupción del Vesubio. Una ciudad arrasada por un terremoto 15 años antes, donde había un montón de obreros trabajando y esos obreros tenían necesidades sexuales, que es lo mismo que pasa ahora cuando hay que hacer una gran obra y hay una concentración de obreros para hacer una presa o para hacer lo que sea. Siempre hay movilidad de prostitutas que siguen a esa posible clientela. Un caso curioso, estos son una de las termas del foro, un paisaje magnífico, el del interior de los baños termales, y en esas termas que les enseñaba antes junto al mar, hay una sala que yo todavía no he podido ver al natural, porque siempre está o cerrada o la abren a momentos complicados, que es una sala famosa por unas pinturas explícitas pero muy curiosas. Es un vestuario, es decir, aquí tenemos que imaginar que habría una estantería en los cuales habría unas cajas donde la gente dejaría la ropa. Vean, aquí hay unas cajas puestas en escorzo numeradas, 1, 2, 3, 4. Las podemos imaginar aquí, las cajas, ¿correcto? De forma que yo voy con mi toga, los vestuarios de hoy en día cuando vamos a un club, a unos baños, o lo que sea, dejas la ropa en la caja 3. Pero ¿cómo recuerdo yo que estoy en la caja 3? Pues en este caso, porque hay una escena de sexo explícito diferente en cada caso, encima de cada caja, para que tú te acuerdes de la caja 3, es la caja 3 o la diferente escena, combinación, etcétera, que aparece. Esto, pues desde luego, tiene mucho morbo, no lo podemos negar, con lo cual aquí hay que hacer estas grandes colas. Repito, si van, por favor, no lo vean con americanos, por favor, vayan solos. Esto en grupo es obsceno. En soledad se les irá la mente, da la sensación, porque son pinturas de una fuerza que da la sensación que ves pasar todavía a la gente arriba y abajo. Bien, curioso, no lo terminamos de ver. Muchas veces les gustaba ser procaces. ¿Cuáles son las películas más vistas del cine español, más vendidas? La saga Torrente. Santiago Segura es un intelectual. ¿Y qué es el personaje Torrente? Pues un personaje soez, abyecto, en fin. Bueno, lo vemos, esta procacidad tiene una atracción que los romanos conocían. Un caso curioso, una de estas figuras, vean, un tío con unos cojonazos tremendos. No, esto es una enfermedad, este señor está enfermo, tiene un tumor, se llama una hidrocele que provoca una inflamación de los testículos. Pero, claro, puestos ya, aquí aparece como si fuera un fenómeno, no sabemos de qué. Bueno, pues imágenes, figuras de Venus, una y otra vez. Llegados a este punto, importante tener en cuenta lo siguiente: no son casuales estas escenas. Los romanos eran muy serios. Uno de los conceptos de la gravitas es que los órganos sexuales voluminosos no son propios de cómo debe ser la gente. Eso es algo que también ha ido un poco unida. Los senos tienen que encerrarse, y una figura como esta, grotesca, este personaje con un miembro tremendo, si se ven, es un objeto de decoración, pero no es un personaje que esté feliz, ¿no? Es un viejo, parece que está aquello que está mal, pero claro, lo primero es que uno se le va hacia su miembro. Bueno, son procacidades que nos ayuda a entender una vez más Marcial. Marcial tiene la ventaja de que nos habla con la normalidad del que está en Roma en un día de cada día. Y Marcial, en una de sus citas, dice: cuando vayas a las termas y veas que la gente se pone a aplaudir, sepas que la cigala de Maró ha hecho su aparición. Bueno, entre los varones en un mundo de gimnasio nos podemos... quizás hayamos vivido alguna escena de este tipo, como mínimo entra dentro de lo que son los modelos de la literatura europea en estos siglos. Un elemento curioso, vean, esto es la casa de los Beti, una de las casas con pinturas más bonitas de Pompeya, lleva cerrado muchos años, para desgracia nuestra.
Pues bien, en esta casa, la casa de unos libertos, tú entrabas, aquí estaba la cocina un larario, y hay una habitación aquí al fondo, una habitación curiosa. Cuando llegas aquí siempre está cerrada y el custodio del vigilante te dice, quiere que le abra la habitación. Bueno, por favor, una propinita si puede ser. Bueno, es una habitación con estos cuadritos eróticos. Pero lo curioso es que en la puerta de la casa de los Betti hay este grafito que ven aquí, un grafito, ¿vale? En este grafito pone Eutiques Fortunata, un nombre griego. Berna es una esclava nacida en la casa. Moribus Bellis, educada, de buenas maneras, se ofrece por 2 ases. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el amo de la casa, ese rico liberto con su casa maravillosa, está utilizando a una de sus esclavas para ganar dinero a su costa. La ofrece por 2 ases. Lo curioso de este grafito es que primero ponía Berna, es decir, esclava, Eutiques era una esclava nacida en casa, y lo cambiaron por griega, pusieron encima graeca. ¿Por qué? Porque las griegas era, no sé cómo decirlo, bueno, lo hemos visto, una griega se suponía, como hoy en día, pues yo qué sé, perdónenme la comparación, una mujer de Tailandia o una brasileña, pienso ahora en las mamachichos del Telecinco, la recordarán los mayores de la sala, esa idea de voluptuosidad, de formas, etcétera. Pues algo pasaba lo mismo con las griegas. Las griegas en la sociedad romana tenían este concepto. Bueno, ¿qué hicieron? Tácticas de venta. El amo de la casa, que no tenía ningún prejuicio en dedicar uno de los espacios de su casa a poner una de sus esclavas como prostituta, quedándose con el dinero, evidentemente, pues introdujo este elemento, es griega. Para llegar a esa sala de prostitución había que pasar por delante del larario, que era lo más sagrado de la casa. Bueno, un romano diría, estos libertos, es que qué vergüenza, esto jamás lo haría un patricio, jamás lo haría un personaje serio. Esta es la sala en cuestión, vean, un pequeño recinto, sórdido de nuevo, pero de nuevo donde tenemos esa repetición de las figuras de Venus una y otra vez. El anfiteatro de Pompeya, donde estaban los gladiadores, unos gladiadores que eran famosos. Conocemos también los graffiti de su cuartel. Y es un poco del mundo de los toreros, ¿o no? Por ejemplo, dice el Tracio Celadus, que es el suspiro de las doncellas, el Tracio Cresques, señores de las jovencitas. Bueno, hoy también esto está en discusión. Hay veces que se pensaba que esto podía ser esos toreros que seducían a las actrices de cine de blanco y negro. Hoy se cree más que son bromas cuarteleras, que son bromas entre los distintos, que es muy típico también de los ambientes de vestuarios de caballeros, por así llamar. Acabamos ya. Estos son diferentes graffiti pompeyanos con ofertas explícitas de sexo, incluyendo precios. Eutiques, moribus bellis es la palabra más empleada. Quiere decir de bellas formas y costumbres, es decir, una persona educada. Es curioso, no es el voluptuoso, no, es el que sabe comportarse, esa idea de la belleza, de la sensualidad unida al acto sexual. Se ofrece por 2 ases, Menando también, Sucesa, una esclava en la casa, también es de bellas maneras, el precio sube, Ateneas se ofrece por 2 ases, sencillo, soy tuya por 2 ases, variedades, por ejemplo la felatio, la felación, la mamada es una de las actividades más recurrentes, algunas con cosas curiosas, este secundus, vean, se dice que es un felato rarus, el concepto rarus aquí podríamos ver por el sentido quizás de excepcional o que hace una cosa, bueno, yo qué sé, imaginen lo que quieren. O luego un caso curioso es este glico, que es un felator pero dedicado a la mujer, es decir, él hace un cunilingus, lo cual es curioso porque esto en el mundo romano estaba absolutamente prohibido, se consideraba que era algo odioso, impropio, claro, de una sociedad machista y viril. ¿Dónde se ha visto que haya que satisfacer a una mujer mediante estas cosas? No, para eso está la virilidad. Bueno, curioso, esto es lo que nos dice la literatura sobre este elemento, pero aquí, este glico, por 2 ases, también ofrecía sus servicios a las damas pompeyanas. Y nos parece extraño, ¿o no? Esto es una página de La Vanguardia, periódico del grupo Godó, un periódico de derecha centro. Tiene unas páginas, no unas sino varias, pagadas evidentemente, de ofertas sexuales, que si las leemos con un poco de detalle, enrojecemos. Yo siempre me he preguntado por qué aparecen, porque mis niñas cuando eran pequeñas yo también les daba el periódico para leer y tampoco me preocupaba de quitarles cada día la hoja.
Bueno, ¿qué quiere eso decir? Pues lo decía, se lo explicaba antes, que nosotros también somos una sociedad hipócrita, si queremos decirlo, en este tipo de cosas. Yo nunca termino de saber si la prostitución está prohibida o no. Porque hay veces que dicen que la prostitución, que te van a multar si vas de prostitutas o no, pero nunca terminas de saber muy bien qué es lo que dice la ley. Pero yo sí que puedo decirles que este utiques que se ofrece con buenas maneras por 2 ases, madurita, rubia, viciosa, un completo por 30 euros. Exactamente lo mismo. No entro ya en detalles, pero que los pueden imaginar, joven y guapo, travestís, 24 horas, travestís. ¿Qué es un travestí? Bueno, otro invento del mundo helenístico, otro de estos misterios. Nos acercamos a este joven o a esta joven, ¿qué es? ¿Es chico o chica? Lo vemos, está durmiendo, recostado. El lecho es de Bernini, la escultura es clásica, el lecho es renacentista. Damos la vuelta en torno a él a ver qué es, chico o chica, no lo terminamos de ver. Esto es Polícleto, el mundo helenístico, la ambigüedad. Y cuando damos la vuelta, nos damos cuenta que tiene senos de mujer y órganos sexuales de hombre. Es el hermafrodito, el resultado de esos amores prohibidos entre Hermes y Afrodita que ocasionan este ser de los 2 sexos. En el mundo antiguo quizás será algo excepcional, no lo sabemos bien, no hay literatura suficiente sobre el tema, pero hoy en día casi les diría que es una especie de cosa que ya el que no tiene un amigo travesti es porque no quiere, ¿no? Ya tenemos hasta en Canarias hay estos festivales con no sé qué nombre tienen, ¿no? Bueno, en fin, que pan de cada día. Nos parece extraño ese burdel pompeyano sórdido. Bueno, un ejemplo de mi tierra. En la Junquera, como saben, es la frontera y es el lugar donde los tráilers que vienen con la fruta, las naranjas de Valencia, las fresas de Huelva, etcétera, 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 paran muchas ocasiones porque en Francia las autopistas cierran todo el fin de semana, sábados y domingos. Bueno, hoy en día la Junquera es un inmenso prostíbulo. Y cuando digo inmenso, digo negocios como este. En un determinado momento, cogí la noticia del diario digital, uno de ellos era el prostíbulo Paradís, que habían puesto una bomba. ¿Una bomba por qué? Porque había una pugna, una lucha entre bandas, entre prostitución de carretera y estos prostíbulos de la Junquera. Y dicen que fueron la policía a desalojar el prostíbulo por amenaza de bomba, ¿vale? Pues hasta aquí, muy bien. Vean aquí abajo. 800 personas evacuadas del prostíbulo. ¿Pero esto qué es? ¿800 personas? ¿Se lo pueden ustedes imaginar? Esto ya no es Valle Inclán. Esto ya no es... no, esto es una auténtica locura. Una auténtica locura. Bueno, pues esta es nuestra sociedad. En el mundo antiguo, el miembro viril era bien reconocido, a diferencia de nosotros, que seguimos en una tradición donde, como saben, el miembro viril en erección quiere decir pornografía, no puede verse, no puede aparecerse en público. Y por lo tanto, si en una película tiene que aparecer, pasa a ser una película pornográfica, sala X, no puede ser visualizada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos indica ya no la moralidad, la ley. Bueno, aquí hemos cambiado. Hay una tradición judeocristiana que ha cambiado algo que en el mundo antiguo no era. Vean, el miembro viril en el mundo antiguo era una forma de felicidad y de alejar a los malos espíritus. Esto se ponía en las tiendas, con campanillas. Cuando uno entraba en la campanilla, como uno nunca sabía si había un gafe en la tienda, que esto es lo malo que tiene la mala suerte, el gafe transmite la mala suerte, para purificarte tocabas la campanilla. Y esto era el poder de fascinus, el poder de este concepto de la fascinación unida al miembro viril. Se lo explico por lo siguiente. Porque Príapo era un dios que mostraba su tremendo miembro viril, reconocido como algo que también sabemos es necesario, que es la procreación, el símbolo de la procreación. Ahora nos resulta, y lo entiendo, a todo raro, ya hemos perdido, ya esto no queda bien, no es de buen gusto. En época romana esto no tenía ninguna importancia. Pues bien, este es un Príapo del Museo de Barcelona, se lo pongo porque cuando yo era becario lo tenían escondido en una sala, en la sala donde guardaban los trastos, y cuando ya te tenían confianza te lo enseñaban. Bajaba uno de los conservadores y eso era que ya estabas al nivel, ya eras un colega más, habías visto el Príapo de Montjuïc. Luego ya lo sacaron y una vez que ya lo han sacado pierde el misterio. Claro, esto no es lo mismo que te lo enseñen con una linterna, no a verlo así al natural, pero vean, una y otra vez gira en torno a lo mismo. ¿Por qué les estoy hablando ahora tanto de este tema de Príapo? Por lo siguiente.
Si pensamos que los antiguos eran unos bastos o pensamos mal de ellos, mejor que pensemos en nosotros mismos. Esto es un Spar, pueden verlo aquí. Y pueden ver que es un Spar, un supermercado en Mallorca, donde hice esta foto. Aquí tenemos un niño, inglesito él, mirando las tonterías de turistas. Les señalo una de ellas. No sé si llegan a ver de qué se trata. Son abrebotellas con forma de pichas. Ahora, por favor, díganme ustedes qué quiere decir comprar uno de estos abrebotellas, ¿vale? Que la coges para abrir la botella. Incluso como una broma, es algo tan soez que yo no puedo entender qué hace esto aquí. No lo he podido entender, ni incluso, perdón si hay ingleses en la sala, pensando para ingleses. Perdónenme, ahora no debía haberlo dicho así, pensando incluso como broma. Es que es de un chabacano, de un obsceno, de un Spar. No estamos en una tienda de objetos eróticos, un lugar al que van niños y no tienen ningún problema en que aparezcan así. Por lo tanto, Graffiti Pompeyano, diario de derechas, con sus anuncios, quizás es que no hemos cambiado tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé, Elena, si hay también un poco de debate, no sé si me he pasado ya de tiempo, que suelo hacerlo, lo que digáis. Hola, buenas noches. No sé si se me oye bien. Sí, muy bien. Me llama la atención que en varias exposiciones y publicaciones y lo que yo he leído se incide mucho, y no sé exactamente el motivo, si es por falta de fondos, si es un tema de dinero, porque Pompeya no fue la única que fue sepultada por la erupción. Se da mucha más publicidad a las excavaciones de Pompeya que, por ejemplo, Herculano. Tengo entendido que Herculano es más pequeñito, y si es más pequeñito, lógicamente, bajo mi modestísimo entender, por poca financiación que haya, estaría más excavado o totalmente excavado, con lo cual habría unas imágenes quizás, digamos, más completas que no Pompeya, que hay una parte nada más excavada. Sí, en realidad tienen la misma importancia, pero sí tiene usted razón en que Pompeya, le explico las razones, son dos. Primero, Herculano ya no puede excavarse más, porque está en una zona habitada. Herculano es hoy uno de los barrios del extrarradio de Nápoles, y hay un agujero, las excavaciones al fondo del agujero, pero es que el entorno del agujero está ya todo absolutamente construido. Solamente de vez en cuando hay la oportunidad de hacer alguna obra determinada y aparecen otra vez restos. Herculano es pequeñito, es infinitamente mejor que Pompeya. Herculano siempre provoca en la visita una excepcionalidad que en Pompeya se pierde, porque tú bajas al final. En Herculano hay un enorme manto en este caso sí, de lava y de trozos de lava que bajó, y de barro que bajó y lo cubrió 20 metros de altura, y tú lo ves y te metes en las casas conservadas hasta alturas de tercer piso, que en Pompeya tampoco no. Y Pompeya, el problema que tiene son nuestros turoperadores de hoy en día. Tú sales de Roma y coges un autobús y haces 2 horas en Pompeya, te llevan igual a Capri o no, vas a Sorrento a ver la puesta de sol, comes algo y de vuelta para arriba. Ahora es lo mismo y es espantoso, se está creando un tipo de turismo de crucero, de forma que en Pompeya trabajan pensando que Pompeya hay que verla en 1 hora y media, o en 2 horas, en 2 horas y media, pero no más. Y entonces los ves, ostras, ha parado el crucero. Los cruceros es lo peor que hay, con perdón. Ya sé que pensamos que las ciudades son positivos. No, un crucero es horrible. Los que van en un crucero, tú no dejas recursos donde desembarcas. ¿Por qué? Porque ya la comida y la bebida la haces en el barco. Te comprarás a lo mejor alguna tontería y punto. Y en cambio son grupos de 800 personas, de 1000 personas. Eso significa 20 autobuses, 30 autobuses. Atenas, por ejemplo, nunca vayan ustedes a la Acrópolis por la mañana, porque de repente los ves llegar. Si van a Estambul con
Santa Sofía y la Mezquita Azul, lo mismo. Esto es lo que ocurre en Pompeya. Pompeya ahora es el símbolo de hay que ver a Pompeya, pero te dicen, no, tienes que verla en 1 hora. No lo hagan, por favor. Pompeya es precioso, hay 2 posibilidades. O se apuntan con Albert a alguna de sus excavaciones si hay sitio, o lo van a ver, diciendo que venimos de Valencia y venimos a ver a los nuestros, posibilidad 1. 2, hagan lo que hice yo. Madruguen y sean el primero en la cola. Yo era jovencito, entonces todavía corría, ahora ya no corro. Estuve el primero en la cola y cuando abrieron la puerta eché a correr. Me fui hasta el extremo de la ciudad y me permití el lujo durante 15 minutos de estar paseando solo por la ciudad. Luego ya los vi llegar, entraban ya los autobuses. Tercera posibilidad, vayan y esperen hasta que cierren por la noche. Cuando Pompeya se cierra, van haciendo como un cordón. Empiezan por el extremo y te van echando hacia las puertas de salida, pero eso lo hacen poco a poco. Pompeya por la tarde, los grupos ya se han ido y es cuando de verdad merece la pena estar. Repito, no ahora, cuando quiten las vallas. No vayan a ver, por favor, Pompeya con vallas. No es de recibo, no es de recibo. Que inviten a Albert que les dé conferencias cuando vuelva de sus excavaciones y es mejor verla desde aquí. Pero cuando las quiten, que esperemos que los quitarán próximamente, o no, porque les cuento otro pequeño truco entre nosotros, esto que no salga de aquí, son vallas de alquiler. Descubre el pequeño matiz, alguien se ha hecho rico alquilando esas vallas donde está toda la ciudad cubierta. Bueno, cierro paréntesis, pero esto era un poco la razón. Herculano, una maravilla. Estavias, la villa de, las 2 villas de Estavias, increíbles, lugares. Oplontis, las pinturas de la villa de Oplontis, donde nunca hay nadie, son increíbles. En Pompeya todo está como vigilado. En Oplontis tú paseas por salas con pinturas de una calidad extrema y no hay nadie. Es decir, que da la sensación que con un cuchillito te puedes poner allí. No lo hagan, pero bueno, son estas paradojas. El Museo de Nápoles, verlo con poca gente, increíble. Cosas para recordar toda la vida. Ahora es buena época todavía, si tienen la oportunidad de hacerlo, hasta mitad de marzo todavía. Yo siempre voy con los alumnos ahora primeros de febrero, hace unas semanas, y maravilloso, maravilloso. Toda la ciudad para ti. Y creo que Albert Rivera me ha dicho que va a ir dentro de poco. Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias porque es usted un gran comunicador, sabe transmitir muy bien y ha sido súper ameno la manera de tener esta conferencia. Muchas gracias. Yo he sido uno de los privilegiados en estar en solitario en Pompeya y es cierto que se respiran cosas totalmente diferentes. Le estoy hablando de más de 20 años que estuve allí. La pregunta, ya que era sobre la prostitución en Roma y más exclusivamente en Pompeya, entre ellas había gremios competitivos entre las prostitutas. Segunda, sobre los testículos que hablaba usted de esta persona, en una de las villas hay una habitación según se entra después de pasar el aviso del perro, del cane, cuidado con el perro. Sí, sí. Hay una habitación en la cual el dueño de la casa tiene un habitáculo muy pequeño, creo que sería también para practicar sexo, en el cual sus testículos están encima de una báscula y dice tanto vale el dueño como peso tiene sus testículos. Sí, es el príapo de la casa de los Betis, sí, sí. Exactamente. Forma parte de esta, podemos verlo, no lo había ya incluido en la imagen, pero sí, es esta imagen que ve aquí. Es una alegoría de la fortuna a partir de la capacidad, no tanto del hombre de la casa, es la asociación esta de las ansias de reproducción con la riqueza. Idénticamente igual le preguntaría si entre la gente habría insultos provocativos hacia una prostituta que tuviera sífilis o gonorrea y habría competencia entre ellas. Es lo mismo que nos ocurre hoy en día. Es decir, por favor, hagan un esfuerzo, imagínense cómo tiene que ser esa casa de putas que les he enseñado en la Junquera. Pues yo se lo puedo decir, se lo puedo decir porque un compañero mío es policía, no porque yo lo haya frecuentado, aclaro. Son
no son ni lechos, son unos pequeños camastros, no es papel higiénico, son estos rollos de papel, ¿saben? Pues son unos rollos de papel que tú cubres la cama con un rollo de papel y los van quitando, ¿sabes? Es una especie de usar y tirar. Los horarios son espantosos y este amigo mío policía, hubo una responsable de Interior de la Generalitat, que era Montserrat Tura, que en un momento determinado quiso visitar prostíbulos de la Junquera para ver cuál es el estado. Pues fueron, él formaba parte de los ayudantes, y cuando entraron primero sus hombres de confianza y vieron aquello, no la dejaron entrar. No la dejaron entrar. Y estamos hablando de gente hecha y derecha de la policía. Y esto, dices, bueno, ¿y por qué no los cierran? Porque no lo deja el juez. Porque no lo deja el juez. Son negocios legales. Miren, nuestra sociedad es así. Y en esto quizás de alguna forma, intentando responder a su pregunta, es parte de lo que pasaba en el mundo romano. Lo que pasa es que nos falta información. El problema es que las fuentes romanas que nos han llegado son pocas y son muy elitistas. Claro, cuando Ovidio, cuando Marcial nos hablan de estos temas, pues nos hablan desde el punto de vista como lo hacen los literatos del 98. Puedes saber una anécdota más cutre o no, pero lo estás haciendo desde una óptica intelectual. Nos falta ver la realidad. Para hablar de, por ejemplo, de esas peleas, seguro que las había. Bueno, es esperar la oportunidad de un determinado grafito, de un determinado hallazgo que se pueden ir produciendo. Pero sí que habría, de alguna manera, sería en una sociedad politeísta que también estuviera la contraposición moral, digamos, contra la prostitución directamente. O sea, son muchos dioses, muchos credos, y eso sí que afectaría de alguna manera, digamos, todo ese campo. Creo que habían 80 y tantos prostíbulos. Era la Venecia, digamos, romana. Mire, yo estudié en la Universidad de Barcelona y cada mañana tenía que atravesar una gran explanada desde donde estaba el metro hasta donde estaba mi facultad. Y le llamamos la explanada de los condones. Estaba todo plagado de condones, porque había prostitución por la noche y era prostitución de coches. De forma que, claro, no había nada, era una gran explanada. Bueno, esas eran nuestras mañanas, ir abajo y procurar literalmente no caerte, porque claro, los condones, perdónenme, pero resbalas en ocasiones según cómo los pisas. Así están todas nuestras ciudades. Y es cierto que es un mundo terrible, vuelvo a decir, pensemos en las mafias de prostitución, la prostitución de carretera, pero luego también este mundo glamuroso de las, ¿cómo le llaman? Las escort, ¿no? Estas damas de compañía de precios inaccesibles. A ver, es difícil, no sabría bien explicarlo. Es algo que no tenemos por qué aceptar, y más si somos mujeres, pero que existe, que no podemos negar que existe. Y sabemos que existe con todos estos niveles, ¿no? De cinismo, de sí pero no, o bien nos vamos a Holanda, donde todo está perfectamente reglamentado, y de repente llegas y dices, no sé si han estado ustedes en el barrio en Ámsterdam, pues allí las señoritas están en escaparates. Es decir, que en lugar de ser prostitución de callejera, pues tú ves una señorita en ropa interior que se está ofreciendo, pero detrás de un vídeo, lo cual también, ¿qué quieres que les diga? Es de una sordidez absoluta, por muy holandés y muy modernos que sean los holandeses, que lo son. Variantes. Buenas noches. Le quería preguntar respecto a la cuestión de aberraciones o de zoofilia o paidofilia, con respecto al tema de protección, el derecho romano. Imagino que el hombre romano, Patricio, se le veía un hombre virtuoso, ¿no? Serio y virtuoso, que era lo que se le pedía, además de guerrero. Respecto a los menores o menores de edad, chicos, chicas, ¿cubría alguna ley un cierto proteccionismo cuando se relacionaba de un viejo verde, un fauno, y se fijaba en una chica joven? Porque estaba viendo en la exposición que hay de que te fijaras de una joven bella y quisieras seducirla, sobre todo si era noble. Y respecto a la paidofilia, el tema de los niños, ¿había también ese apetito sexual? Como también existe en la tabla comparativa había respecto a los masajistas, stripper y tal, pero respecto al niño y a la niña, ¿también? Bueno, tenemos que pensar cómo poder tener información a este respecto. Claro, la información solamente la podemos tener si...
Claro, no, pero quiero decir, para poder contestarle necesitamos pensar en primer lugar quién nos da la información. Esa información puede venir de los textos escritos en primer lugar, y como hemos dicho, estos textos están condicionados por su carácter de literatos que hablan del tema con una cierta lejanía o de forma provocativa. Tenemos los textos legales que nos dicen lo que puede y lo que no puede hacerse, y luego tenemos la evidencia arqueológica a través de grafitos. ¿Qué sabemos? Pues que en la historia de la humanidad los niños nunca han estado a salvo, desgraciadamente. Ya no en el mundo romano, pero recuerden ustedes cuál era la función de los grubetillos en los barcos. Y estoy hablando de los siglos XVII, XVIII, XIX, y espero ya que sean costumbres ya olvidadas y dejadas atrás. En el mundo antiguo pasaba, formaba parte de la vida cotidiana. No sabría yo darle datos cuantitativos para ver, no era considerado una perversión, pero sí sabemos que la legislación, si recuerdan ese Senado consulto que estaba ahora buscando, lo prohíbe de forma explícita, prohíbe que los jóvenes libres, ellos y ellas, se dediquen a la prostitución. Pero claro, un amo de familia puede tener esclavos, un amo o una ama, y hemos de ser conscientes que con los esclavos se podía hacer literalmente lo que se quisiera, porque así estaba reconocido. La ley de las 12 tablas, la primera ley que tuvieron los romanos, reconoce que entre la potestad del padre de la familia, entre su poder como jefe de la familia, está en la de vender a sus propios hijos como esclavos o en la de ofrecer como prostitutas a sus hijas y a su propia mujer si lo considera necesario. Y eso consta en la ley. Claro, no queda muy moderno, ¿no? Pero también tiene su lógica, no tiene lógica, pero quisiera aquí introducir un matiz. ¿Qué ocurría en una familia romana de unos campesinos en 3 años seguidos de malas cosechas, como las que vemos en África ahora? Bueno, una situación terrible, una situación de hambre. Tú ves a tus hijos pasar hambre, no puedes hacer nada. ¿Qué esperanza te queda? Bueno, te puedes ir a tu hijo mayor, mandarlo al ejército. Se mete 20 años de legionario en cualquier frontera y después de 20 años le darán el pase y podrá tener tierras y algo de dinero. Otra posibilidad, lo vendes a tus hijos como esclavos. ¿Por qué? Los vendes no a cualquiera, a una buena familia. Si se van esclavos a una buena familia de ciudad, comerán todos los días, aprenderán quizás un oficio y quizás recibirán la libertad. Muchos de los esclavos eran liberados por sus amos y podrán llegar a ser hombres hechos y derechos. Esto no es una idea mía, esto Gesalfoldi, un gran estudioso de la sociedad romana, lo aprendí de él, y nos lo explicaba así. Es decir, tenemos que entender, la esclavitud en el mundo antiguo era horrible, pero no eran los negros americanos en las plantaciones de algodón que hemos visto en las novelas y en las películas de blanco y negro. Era una situación terrible en las minas, en muchas situaciones, pero en el ambiente doméstico cambiaba. La familia romana era una familia de padres, hijos y esclavos. Formaban parte de la familia. Catón, que es un autor de la Red Rústica, que era un tío serio, obtuso y un romano insoportable, nos dice que su mujer criaba a sus hijos junto a los hijos de los esclavos y que él bebía el mismo vino que sus esclavos. Pero él también te dice que si tu esclavo se hace viejo, mátalo, no gastes tu dinero en él, cómprate otro. Nos resulta difícil, ¿verdad?, juntar los dos elementos. Nada que ver con la sociedad calvinista americana, que, repito una vez más, también podríamos hablar de las plantaciones de azúcar en Cuba, Ahora yo hablo aquí de Charleston, cuando podríamos estar hablando de Santiago y de La Habana. Yo vengo de Cataluña y los catalanes se dedicaban, como saben, a traficar con esclavos pero intentando un poco volver a su pregunta, se me hace difícil, ¿no?, para contestar con datos objetivos. Cuando compañeros que ya se dedican explícitamente a este tema buscan datos, no es fácil, siempre hay que hacerlo de segundas lecturas, y ahí siempre el problema del literato es que puede introducir la fantasía. Cuando lees a Valle Inclán no estás intentando entender la sociedad exacta. Claro, el literato siempre construye, provoca, y ahí se nos hace difícil terminarlo de valorar. ¿Perdón?
Bueno, sería un dato, si le he de ser sincero, a investigar. Habría que coger ese volumen del Corpus Inquisitorium Latinorum de Pompeya y comenzarlo a mirar con calma, que es algo que ya hacemos los investigadores. Bueno, yo que soy profesor busco a un joven para que lo haga él. Mira, vas a hacer una tesina estupenda sobre este tema, luego él te maldice o no, pero son temas desde luego que se pueden buscar. Sí, sí. Sí, perdón por intervenir nuevamente. Hemos hablado un poquito de lo que es el tema del sexo en una ciudad, pero estamos cojos porque no estamos viendo el sexo en una campaña militar. ¿En una? Perdón. En una campaña militar, en los campamentos militares, en la frontera. ¿Sí puede decir algo? Sí. Exactamente igual que hoy en día. No sé si usted está habituado al mundo militar actual o cómo funcionan las fuerzas de la KFOR cuando están operando fuera. Yo se lo puedo decir. Las profesionales van 50 metros por detrás, punto, porque son clientes potenciales. Cuando los soldados romanos cobraban mensualmente el stipendium, lo primero que hacían, igual que nosotros soldados ahora, es gastárselo. Cuando tú llega el día de paga, te lo gastas. ¿En qué te lo gastas? Primero en comer. En la mili tradicionalmente se ha comido mal. Las galletas de los soldados romanos duraban muchísimo, pero eran malísimas. Por lo tanto, al lado de los campamentos estables en el Limes, aparece, lo conocemos en Vindolanda. Vindolanda es un fortín con una unidad de caballería en el Limes de Britania, que se ha podido excavar tanto el campamento en sí como el entorno. Y es como un fortín del oeste, y fuera yo salgo a comer, por lo tanto como y bebo, lo primero de todo, y luego también busco relaciones sexuales. Y una tercera cosa importante, la magia. Porque todo soldado lo que quieres es que no te maten en el próximo combate, y para eso recurres a sortilegios, a los detente balas. Recuerdan ustedes aquellos escapularios que yo, que soy de Navarra, entonces, pues un tío mío todavía lo conserva. El detente balas era como un escapulario y su nombre era ese. Los soldados alemanes de la Wehrmacht llevaban ámbar, pequeños collarcitos de ámbar, para que la bala de la ametralladora pues le dé al de al lado, pero a mí no. Bueno, al de al lado tampoco, que no le dé a ninguno. Por lo tanto, en el ambiente militar la prostitución está permanentemente unida entonces y ahora. Cualquier película yanqui que cojan ustedes, o cojan Google Earth y vean un campamento yanqui y verán bases militares y verán, siempre hay un aeropuerto, los bombarderos, al lado el arsenal increíble que es donde se guardan las bombas, al lado las casitas y un campo de golf. Ese es el estereotipo de modelo, lo pueden ver por todos los continentes. Bueno, forma parte de la lógica. En el interior del campamento, nada. En el interior del campamento, seriedad absoluta. Todo esto se realiza siempre fuera del campamento, siempre. Entonces y ahora. Y recuerden que las penas son severísimas para este tipo de cosas. Normal. El militar es un militar que tiene que hacer la guerra, lo cual es muy complicado, y para eso necesitas confianza absoluta con tus compañeros. Por lo tanto, tonterías las justas. Es como abandonar una guardia. Pena de muerte si se está en un momento de conflicto. Claro, naturalmente que sí. Bueno, naturalmente que sí. Eso es contestación de cualquier militar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues nada más agradecer su asistencia y recordarles que el 26 de abril, no de marzo, sino de abril, estará la última conferencia en relación con la exposición, que es de Mark Mayer y es sobre la sexualidad entre los emperadores romanos, pero a través de las fuentes, de los autores clásicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.